El título que tiene esta presentación, que no es un sermón expositivo, es el alcance cósmico de una visión centrada en el Evangelio. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Evangelio es una persona divina y humana al mismo tiempo. Es la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Cristo encarnado en el Nuevo, el hombre Jesús, el hijo del carpintero José y de María, su esposa. El Evangelio son las buenas noticias para todo el pueblo, de acuerdo al mensaje de los ángeles en Lucas 2:10. Y pueblo en un sentido que va más allá de una sola nación y de solamente personas. El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, trayendo las buenas nuevas de salvación, redención y restauración, no solo del género humano, sino del resto de la creación. El Evangelio de la Biblia es el Evangelio de amplio espectro, es decir, de alcance total. Sus efectos son colaterales, pudieran llamarse también efectos secundarios, es decir, que van más allá, mucho más del alma humana. Alcanza también la naturaleza entera, la tierra y los cielos, el micro y el macrocosmos. El Evangelio también es para la salvación de las estructuras sociales, del completo ser y quehacer humano. El Evangelio entroniza al Señor Jesús como Rey y a hombres y mujeres junto al resto de las criaturas como su glorioso reino que le sirve y le adora. La creación entera, dice el apóstol en Romanos 8:22, espera la redención gimiendo, la redención de nuestro Dios y Señor. Y también en el capítulo 8, versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El reduccionismo es el principal daño que el evangelicalismo ha hecho al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al aplicarlo exclusivamente al ser humano y de estos a tan solo la salvación de las almas, porque según los defensores de este concepto reduccionista, nada es más importante que estas, es decir, que las almas. Las palabras del Señor Jesús con relación al hombre que gana a todo el mundo pero pierde su alma en Mateo 16:26 se sacan del contexto amplio de la enseñanza de la Escritura entera y se usan para enfatizar el desprecio por todo aquello que va más allá del alma de las personas. Así, las iglesias están saturadas de almas redimidas, sacadas del mundo de tinieblas, para guarecerse en las cuatro paredes de los templos y en contemplación ansiosa esperar que el Señor pronto regrese para terminar con todos los males de la historia. El ejercicio de su oficio fuera de la iglesia es solo un mal irremediable que enfrentan con temor y resignación. Para ellos el mundo fuera de la iglesia
pertenece al maligno, está perdido, condenado a la destrucción y ya nada se puede hacer por él. Así que lo único importante es el plano espiritual, y conceptuado también reduccionísticamente. Paradójicamente, el triunfo del formidable enemigo de Dios se finca en gran manera en la enseñanza de un evangelio reducido, que abandona en sus manos el resto de la hermosa creación de Dios. El crecimiento numérico del pueblo cristiano en la gran mayoría de los países latinoamericanos no se ve reflejado ni tan siquiera en un leve impacto positivo en las estructuras sociales. Lamentablemente, en los países mencionados, los índices de corrupción, deshonestidad y crimen siguen tan elevados como siempre. La injusticia, el reparto inequitativo de la riqueza, la educación, las artes, la política, el campo laboral y el resto de las estructuras sociales no ven ningún cambio favorable, al mismo tiempo que paradójicamente el cristianismo sigue avanzando con conversiones multitudinarias y el surgimiento cada día de más iglesias. Esta es la resultante de la enseñanza de un evangelio reduccionista. El Señor Jesucristo vino al mundo para cumplir con una tarea múltiple, completa y perfecta. Fundamentalmente, Él vino para que con su sacrificio y muerte en la cruz ocurrieran tres cosas. En primer lugar, que los pecadores fueran redimidos. En segundo lugar, que los redimidos fueran transformados. Y en tercer lugar, que estos transformados redirigieran al mundo desorientado. A esta tarea consagró toda su vida. A ella le dedicó su ministerio. ¿Cuál es este objetivo múltiple que se ve en el ministerio de Jesús? Hemos dicho que en primer lugar es redimir a los pecadores, redimirlos de su condenación eterna. Recordemos que dice Pablo que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. Redimirlos de su condición de corrupción total, porque de acuerdo a Isaías 1, 5 y 6, y repetido por Pablo en Romanos 1, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Redimir a los pecadores también de su condición de enemigos de Dios. Siendo enemigos, dice Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que sí, el objetivo de Jesucristo en una primera instancia fue redimir a los pecadores. Pero no quedó allí su ministerio, sino que un segundo paso fue transformar ahora a los redimidos, restituyéndoles a la imagen de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. También restituyendo en ellos el conocimiento, la ciencia, gracias a Cristo, en quien, según palabras de Pablo también, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Restituyéndoles también la justicia, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Los cristianos hemos sido capacitados en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, según a los Corintios 6:7, para emular la fe de aquellos que conquistaron reinos por medio de la aplicación de la justicia, como lo dice Hebreos 11:33. Es la aplicación de la justicia lo que identifica a los hijos de Dios. Así lo dice claramente Juan en su primera carta
capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Es por ello que en medio de un mundo roto, caído por el pecado y lleno de injusticia, debemos seguir el consejo de Juan, anotado en el último libro de la Biblia, en su capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo, practique la justicia todavía. Así que somos llamados a vivir justamente para con todos, principalmente con los más desamparados. Los demás órdenes que hay en la sociedad actual pueden desatender este mandamiento y lamentablemente lo hacen, pero los cristianos no. Estamos siendo transformados para aplicar la justicia en nuestra vida, en la vida de los demás y así enseñarla a todos. Transformados también en santidad. Según nos escogió en Él, dice Pablo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta transformación ha estado continuando, reformándonos también del corazón y de la visión. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el profeta Jeremías. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por esta razón ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, también como lo dice Pablo en 1 Corintios 2. Y atendamos entonces el consejo que él mismo da: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en el ministerio de Jesucristo, Él viene sí para redimir a los pecadores, pero después para transformar a los redimidos, con el propósito finalmente de que nosotros que estamos siendo transformados, redirijamos al mundo a través de nuestra función, reorientando las metas y los objetivos de la entera creación, de protección y servicio al prójimo, del desarrollo ordenado de la entera creación de Dios, del cuidado de la fauna y de la flora, del macro y del microcosmos también, redirigiendo este mundo, proclamando los principios absolutos de las Escrituras, cautivando hacia todos los pensamientos y conceptos de los hombres y declarando que solo hay una verdad absoluta, y esta es la verdad eterna del eterno Dios. Dirigiendo todas las cosas entonces a la gloria de Dios, porque este es el fin principal del hombre y de todo lo creado. Sin lugar a dudas, para concluir, si ha habido una vida con un claro propósito, esta ha sido la del Señor Jesucristo. Desde antes de venir a este mundo, Él ya tenía una idea totalmente clara de cuál sería el objetivo de su vida terrenal. No se vio en Él la menor duda o incertidumbre al respecto. Vivió sí una vida breve, apenas un poco más de 30 años, pero la vivió plenamente. No desperdició un solo día de su existencia. Se entregó en cuerpo y alma a su tarea. Cumplió el objetivo múltiple de su ministerio. Si ahora nosotros somos lo que somos, se debe a Él. Éramos pecadores, fuimos redimidos. Y como redimidos, empezamos una transformación en nuestra vida hecha por el Espíritu de Dios. El Señor desea continuar con su tarea de reorientar al mundo a través de nosotros. Esto nos lleva a pensar entonces en nuestro propio ministerio, en preguntarnos una vez más, ¿cuál es la tarea de nuestra vida? ¿Cuáles las metas para cumplir con tal tarea?
y cuáles los pasos que diariamente debemos dar para ayudar en el cumplimiento del perfecto ministerio de nuestro bendito Salvador. Esto le da sentido a la visión de nuestro seminario y revela hasta dónde debe llegar esta visión. Alcanzar a los líderes cristianos en todas las estructuras sociales, en ambos lados de la frontera y más allá de estos, con esta visión. Desentrañar la profundidad del concepto encerrado en las últimas palabras de nuestro Señor Jesús al despedirse de sus discípulos en el monte de la Ascensión, cuando les dio la llamada Gran Comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mandato que encierra no solamente lo que llanamente entendemos como evangelización, sino también la orden dada por el propio Dios en Génesis 1 y 2, que conocemos como el mandato cultural. Este es implicado directamente en el tercer apartado de la Gran Comisión de Mateo 28, y que revela claramente cuál es el propósito de discipular y bautizar. El propósito es aprender y obedecer todas las cosas que han sido mandadas por el Señor desde el principio de la creación y que aluden a la orden de desarrollar la cultura y ponerla al servicio de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos buscar, por medio de cada discípulo redimido y transformado, la redirección de todas las estructuras sociales al propósito eterno del Creador, quien las diseñó como entidades para su gloria, desarrollando y aplicando su vocación particular en el servicio y cuidado amoroso a las criaturas del Creador, en el vasto reino de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Ningún cristiano, cualquiera que sea su llamado vocacional, puede quedar al margen. Todos, hombres y mujeres de todo nivel cultural y clase social, tenemos el privilegio y las capacidades necesarias para realizar la parte que nos toca dentro de esta gigantesca tarea. Seamos efectivos y activos colaboradores del Señor Jesús. Tenemos entonces un evangelio con un alcance cósmico y una visión que perseguir, centrada en ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ella debemos de seguir consagrando nuestra vida. Amén.